Muy bien, buenos días hermanos. Hoy nos vamos a adentrar propiamente en el tema del retiro. Ensancha tu tienda, amplía tus cortinas, refuerza tus estacas. Es la imagen de una tienda de campaña, por eso he usado esta foto de fondo, porque nos recuerda justamente el tema central de nuestro retiro. Decíamos ayer que la profecía de Isaías fue una profecía muy amplia, fue una profecía que abarcó los eventos que estaban ocurriendo durante su vida, que abarcó realmente el reinado de 3 reyes y no solamente tenía que ver con lo que estaba pasando en sus tiempos, sino que además se proyectó hacia el futuro. Y que es sobre todo la segunda parte del libro del profeta Isaías, a partir del capítulo 40, que tiene esta especial proyección hacia lo que habría de venir. Y en ese futuro había situaciones que iban a ser muy difíciles para el pueblo, como lo sería, pues casi un siglo después, el destierro a Babilonia, pero que la profecía incluso apunta más allá, para decirles que el destierro a Babilonia no sería el último capítulo de la historia de este pueblo, que había más y que ese futuro sería un futuro mejor. Y el anuncio de ese futuro era para prepararles a vivir en el presente y a llamarles para que cumplieran con la tarea que Dios les había encomendado como pueblo de Dios, de ser luz a las naciones, de ser testimonio de la grandeza, de la justicia, de la bondad de Dios y de todas sus características a todos los pueblos de la tierra. Porque este pueblo, aunque humanamente hablando era un pueblo pequeño y ocupaban una dimensión geográfica, como decíamos ayer con aquel punto, ¿os acordáis, negro, que marcaba yo en el mapa? Y a pesar de que era un pueblo humanamente débil, porque existían imperios mucho más poderosos, sobre todo como fue en el tiempo de Isaías, el imperio asirio, ese pequeño pueblo tenía una gran misión que cumplir. Y Dios les dio pues realmente grandísimas promesas en las que ellos se podían amparar y podían confiar, porque Dios era un Dios fiel. Él estaba sentado en el trono, era un Dios mucho más grande que el rey Uzías, que había muerto recientemente cuando Dios llamó a Isaías, que era un Dios que tenía unos planes maravillosos, no solamente para ellos, sino a través de ellos, para el mundo que Dios había creado, porque ellos tenían, recordamos, una gran misión que cumplir. Pero esa misión de ser testigos de Dios, de la grandeza de Dios, de la bondad de Dios, estaba basada justamente en ese gran Dios. No era de nuevo por sus capacidades, sino por las capacidades del Dios a quien servía. Y ese Dios que les había llamado a ser testigos, medios de la proclamación de la grandeza de Dios en palabra y en vida, pues les da unas grandes promesas de lo que ha de venir, para que el presente no les abrume demasiado, porque había también en el camino cosas muy difíciles por las que habrían de pasar. Pero ese presente no podían hundirles, sino que ellos tenían que tener una visión más amplia de lo que había de venir. La revelación divina de ese mapa más amplio, de ese pronóstico del tiempo de lo que había de venir, era muy importante para que supieran ver el presente y vivirlo de una manera diferente y cumplir con la tarea que Dios les había encomendado. Si se quedaban solo con el presente, se hundirían. Tenían que abrir su visión, pero esa visión la abría Dios, y la abría Dios a través de sus profetas. No sé a cuántos de vosotros os gusta ver la predicción del tiempo en las noticias. Yo siempre la veo, o sea, me gusta. También me gusta a veces la sorpresa, ¿no? Pero soy una persona que estoy muy atento al clima, al tiempo que ha de venir. Bueno, pues vosotros sabéis que cuando anuncian la predicción del tiempo, pues no se quedan solamente con la zona donde vivimos. O sea, si nos fijamos solo en qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en Sevilla, en San Fernando, en Barcelona, eso es una visión muy corta, porque sí, está pasando lo que está pasando, pero tenemos que ampliarlo un poquito más para que no se quede en San Fernando, sino que se vea en Andalucía. Y
tampoco vale solo Andalucía, hay que ver un poquito toda España, lo que está pasando por el Atlántico, porque lo que viene por el Atlántico se está acercando y llegará a San Fernando. Y después un poquito más tarde, aunque la borrasca ya debilitada, llegará a Barcelona también. ¿Sabes? Entonces, creo que entendéis bien la comparación. Si queremos situarnos en lo que se va a vivir, pues no me importa solo lo de ahora, sino que tengo que ampliar el mapa de la visión. Porque con cierta exactitud, más o menos, a veces, claro, la predicción del tiempo es muy complicada, ¿no? Y a veces falla, pero nos da una idea de lo que va a venir. La profecía es algo parecido, pero no igual, porque lo que Dios ha dicho se cumple. Es predicción exacta y tiene realmente una exactitud perfecta. Otra cosa es que nosotros lo interpretemos bien, el mapa. Porque claro, la palabra de Dios, en su manera de, digamos, expresar lo que haya de venir, a veces es un poquito complicado en su interpretación. ¿Cómo aplicamos la profecía, esa predicción de lo que viene, correctamente? No siempre es fácil, tenemos que admitirlo, ¿verdad? Pero hay cosas que son muy claras. Dios nos ha revelado con toda claridad lo que tenemos que saber. Y hay cosas que Él se ha reservado, porque no necesitamos saberla. Bien, pues el capítulo 54 de Isaías es una de esas profecías que tienen que ver con el futuro. Parten de lo que era la realidad del pueblo en el presente, incluso también de lo que viene próximamente, pero va más allá. Es como si fuera una predicción del tiempo meteorológico, pero con una amplitud grandísima, de tal manera que incluso llega a nuestros días y aún más. La profecía de Isaías 54 tiene que ver todavía con cosas que nosotros no hemos vivido. Imaginaros, la profecía fue dada hace unos 2700 años y se ha cumplido en parte y otra parte está por cumplir. Mira al futuro, ¿verdad? Pero realmente lo importante es que nos demos cuenta cuáles son las claves de esa profecía. Y, muy importante también, cómo Dios nos llama a vivir el presente a la luz del futuro. Esto es una clave importantísima. Lo que Dios ha prometido, las profecías de toda la palabra de Dios, y en particular de Isaías, y en particular de Isaías 54, no es simplemente para que nosotros hagamos adivinanzas del futuro o nos lo imaginemos más o menos bien, sino decir, y con ese futuro, ¿qué nos está diciendo Dios hoy? ¿Cómo ese futuro me implica a mí y a mi iglesia en cómo hemos de vivir de cara a lo que viene? Aunque ese futuro quede muy lejano, Dios ya ha dado su palabra, ya ha dado la profecía, y es una profecía que ha implicado a la iglesia del Señor a lo largo de los siglos. No solamente a nosotros, también a los creyentes del primer siglo y a los que hayan de venir, porque es una palabra que tiene una proyección futura y que implica en cada momento. No fue solo una profecía para los de Judá de aquellos tiempos, sino que fue a lo largo de la historia como Dios se ha ido revelando, y Dios ha ido revelando ese futuro, no solamente a través de Isaías, sino de otros profetas. De modo que realmente lo que Isaías 54 tiene que decirnos a nosotros hoy como Iglesia del Señor, y a cada iglesia en particular, Iglesia de San Fernando, y a cada creyente en particular, a ti y a mí, porque en última instancia estamos cada individuo con cada actitud, cada acción, cada pensamiento, al final llega al corazón personal de cada uno, y decir, esto me lo tengo yo que aplicar y tengo que ver cómo debo vivir. Bueno, pues vamos a meditar en esta mañana en los 3 primeros versículos de Isaías 54 que tenéis en pantalla. Vamos a dividir el capítulo de Isaías 54 en 3 partes. Esta mañana veremos una, esta tarde vamos a ver del versículo 4 hasta el 10 y mañana por la mañana del versículo 11 al 17, como 3 secciones con 3 enfoques de la profecía de Isaías en el capítulo 54. Así que vamos a leer este texto y en ello estaremos meditando. Y dice así la palabra de Dios: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz,
levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Veíamos ayer que los tiempos en los que Isaías vivió, en los que vivió el pueblo de Dios en aquellos tiempos, fueron tiempos muy difíciles. Tiempos muy difíciles porque había un enemigo, había un imperio, que era el imperio asirio, que lo tenían a las puertas. ¿Recordáis aquello de que habían quedado la frontera norte de Judá a unos 13 kilómetros de Jerusalén? Es decir, habían quedado justo al lado. Dios en este pasaje comienza, no obstante, diciendo: regocíjate, levanta canción, da voces de júbilo. Es decir, es un mensaje de alegría. Lo que Isaías 54 tiene que decirnos es un mensaje alegre y es un mensaje esperanzador. Y vamos a ver el por qué ese mensaje era un mensaje de alegría, a pesar de que estaban viviendo tiempos difíciles y que los tiempos que se les acercaban en los próximos años iban a ser también muy duros. Porque, aunque los asirios se retiraron, después vino Manasés, después de la muerte de Isaías, pues prácticamente al principio del reinado de Manasés debió morir Isaías, y recordáis que dijimos de Manasés ayer, que fue no solamente el reinado más largo de los reyes de Judá, sino fue el más malo, uno de los más terribles, que incluso, no lo mencioné ayer, pero nos dice el texto bíblico que sacrificaba a sus hijos, o sea, los quemaba vivos para sacrificarlos a los dioses que se habían levantado. De modo que realmente sí que había tiempos muy difíciles, había borrascas que venían de mucha lluvia y tormenta en el futuro más inmediato, pero ahora la mirada en este capítulo es todavía más allá, todavía más allá. Y ese futuro que viene debía hacerles alegrarles. Y claro, uno dice, bueno, pero cuando aquello llegó, ya esta generación había muerto. Sí, pero tenían que verlo como pueblo de Dios, tenían que verlo como lo que Dios había proyectado, tenían que verlo como que lo que venía no se escapaba de la soberanía divina, porque Dios estaba en el trono, y Dios era un Dios santo, y Dios era un Dios justo, Dios era un Dios bueno. Por lo tanto, en esa gran pincelada de lo que había de venir, aunque tocaba el sufrimiento, ellos podían confiar que a Dios no se le había ido de la mano lo que iban a vivir y lo que estaban viviendo. Esto es fe. Fe es la que mira por encima, no olvida las circunstancias, no ignora las circunstancias presentes, pero mira más allá al Dios que está en el trono y confían en Él. Y que aún en esas circunstancias, gracias a esa visión que decíamos ayer del trono, en Dios podían ser un testimonio aún en medio de lo difícil y de lo terrible que iban a vivir. Es decir, Dios no les promete que ahora, cuando Isaías da esta profecía, va a ser todo camino de rosas. Yo sé que lo hemos oído muchas veces, pero es algo que tenemos que recordarnos. Porque pensamos que si las cosas van mal, pensamos que quizás Dios no nos oye o nos ha olvidado o es culpa nuestra, y no necesariamente, a veces sí, pero no necesariamente. Es decir, es levantar la vista, y este es un ejercicio que continuamente como creyentes tenemos que hacer. Bien, pues estas son las palabras iniciales: alégrate, regocíjate, levanta canción, levanta tus ojos para ver más allá, porque esto es lo que viene más adelante, lo que Isaías 54 va a decir. Es más, esas palabras de regocíjate y alégrate, levanta canción, están mirando al futuro, en lo que viene, de ese futuro mejor que Dios va a hacer. Pero en un sentido está basado en lo que ha dicho antes, Isaías 53. O sea, Isaías 54:1 es la bisagra entre Isaías 53
Isaías 54. Esto es muy bonito, es realmente conmovedor, porque Isaías 53 es el siervo sufriente de Jehová. Es que Él va a llevar todas las consecuencias de nuestra calamidad, de nuestra corrupción, de nuestra idolatría, de nuestra maldad. Hay el siervo singular, sufriente, con mayúscula, que va a llevar la culpa y que va a hacer posible el futuro mejor. Isaías 54 es gracias a Isaías 53. Sí, y eso sigue siendo la realidad para nosotros ya hoy día mucho más clara, porque sabemos quién fue ese siervo sufriente. Y por lo tanto, en medio de lo que tengamos que pasar en la vida, la referencia fija, constante, es Isaías 53. Es Cristo, lo que Él ha hecho, lo que nos da la garantía de futuro. Por eso, la epístola a los hebreos, que se dirige a creyentes que están dando pasos para atrás, en peligro de lo que se llama apostasía, se están enfriando en la fe, están dejando de congregarse, están viendo la situación difícil en la que vive, viene la palabra de Dios para decirles: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay más secreto. Ese es el secreto de la vida. Es Cristo. Es su muerte en la cruz, es su victoria en la resurrección. Y esa es nuestra continua referencia. Eso es lo único que puede sostenernos en nuestra vida como discípulos de Él. Lo demás, nosotros mismos, un desastre a veces. Los que nos rodean, más o menos buena gente, pero también forman parte del desastre. ¿Sí? Es Cristo, el siervo sufriente. Es la clave. No olvidemos nunca, Isaías 54 es gracias a Isaías 53. Ahora nos va a decir el texto bíblico una gran promesa. En esta promesa hay también un mandamiento, hay un llamado. Esto es muy interesante en las Escrituras. Fijaros que normalmente promesa y mandamiento van juntos. ¿Sí? Dios nos da una promesa y a raíz de esa promesa nos da un encargo que expresará si confiamos en la promesa o no. Y la viceversa también se da. Dios nos da un mandamiento, pero nunca lo deja ahí, nos da una promesa. Porque el Dios que manda es el Dios que equipa. El Dios que nos da una tarea es el Dios que nos equipa para la tarea. ¿Sí? Esto es también muy claro en otro texto, en el Evangelio de Juan, que después mencionaremos en algún momento, cuando el Señor encomienda a sus discípulos el que vayan y lleven el Evangelio. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Entonces hay ese mandamiento de ir, pero antes el Señor les ha equipado con todo lo que iban a necesitar para hacer esa misión. No olvidemos también esa pareja, ese doble dado. Si Dios nos da una tarea, Dios nos da una promesa. Y si Dios nos promete algo, no es para que nosotros solo lo disfrutemos, es para que hagamos la tarea que Él nos encomienda. Promesa y mandamiento, mandamiento y promesa van juntos. Bien, pues ¿cuál es la promesa? En primer lugar, la promesa es la promesa de un gran pueblo que Dios va a hacer. En aquellos momentos, de nuevo, el puntito negro del mapa de ayer, ¿sí? Pequeñito, casi insignificante en lo que era solo el mapa del Imperio Asirio. Si lo ampliamos a toda la tierra, o a todo el mundo conocido aquel entonces, todavía más pequeñito. Era minúsculo, en realidad. Pero ese, ¿recordáis lo que decíamos ayer? Pequeño pueblo tenía una gran tarea y una gran bendición. Y era extender desde lo pequeño, con la ayuda de Dios, la bendición a todas las naciones de alrededor, ¿sí? Pues ahora Dios le va a dar una gran promesa, y es que van a ser un gran pueblo un día, un gran pueblo. Bien, pues la imagen que se utiliza es la imagen de una tienda de campaña. Y podríamos preguntarnos por qué la comparación con una tienda de campaña. Esa tienda de campaña representaba al pueblo de Dios.
Ese pueblo de Dios hoy es la Iglesia, el pueblo del Nuevo Testamento, la descendencia de Abraham, el pueblo de fe, no según la carne, sino según la fe, como el apóstol Pablo expresa en la epístola a los Romanos. Y fijaros si ya se ha hecho grande ese pueblo de Dios. Esa tienda de campaña ya se ha extendido a muchas naciones, desde lo que fue el Israel original, después la Iglesia en el Nuevo Testamento, cuando la Iglesia pues va a ser ampliada por la obra de Cristo Jesús a los gentiles, es decir, a los que no eran del pueblo judío, pero que por la fe en Cristo se ha unido a esa familia de Dios, y que hoy día es la Iglesia del Señor, que abarca tantas naciones, tantos pueblos. Por eso decía, esta profecía ya en parte se ha cumplido, aunque todavía hay más futuro. Bien, ¿y por qué una comparación con una tienda de campaña? Podríamos decir en primer lugar, porque el pueblo de Israel, en su historia a través del peregrinaje en el desierto, vivió en tiendas, y mucha gente en la antigüedad vivía en tiendas. Aún esta mañana pues habéis hecho referencia a que efectivamente se usaban cortinas para separar en los interiores de las cuevas donde algunas personas vivían o en otros sitios, y aún también en la actualidad por causa de la guerra pues lo vemos en televisión, mucha gente tiene que irse a vivir a tiendas de campaña. Así que la tienda de campaña representaba el habitáculo habitual a lo largo de muchos siglos, y aún hoy día se sigue utilizando. Digamos que la Iglesia es como una tienda de campaña y tiene su simbolismo, necesita una estructura sólida para mantenerse en pie, pero es al mismo tiempo una estructura que se puede ampliar con relativa facilidad para hacerla más grande. Y además representa también el pueblo de Dios en su estado de pueblo peregrino. No es un lugar estable donde vivir. Puede ser que algunas personas vivían en tiendas de campaña muchísimos años, pero sobre todo a Israel les recordaría la imagen de la peregrinación a través del desierto. Y el Nuevo Testamento nos enseña que el pueblo de Dios es un pueblo peregrino. Esta tienda del pueblo de Dios, que es la Iglesia, no deja de ser un estado temporal, porque algún día miramos hacia el futuro, a lo que la palabra de Dios llama la Sión celestial. Será mañana que hablemos un poquito de ese tema, porque empieza el capítulo con una tienda y acaba con una ciudad de calles de oro y de piedras preciosas. Vais a ver el transcurso desde una imagen hasta otra, pero de momento es una tienda de campaña, y somos un pueblo peregrino. Por lo tanto, hemos de vivir como peregrinos en la tierra. Y eso ya tiene una lección muy importante, porque ese peregrinaje supone que no es todavía un pueblo que ha llegado a su final. Es un pueblo que depende en ese peregrinaje de la fe y de depender de la confianza en Dios. Es un pueblo que está todavía en formación, es un pueblo que se está ampliando. Algún día se acabará la ampliación de la tienda en la Jerusalén celestial y ya no habrá más oportunidad para ampliar la tienda. Pero ahora estamos en la etapa del peregrinaje y de la ampliación de la tienda, ¿sí? Bien, pues hay una estructura que sostiene todo, está llamada a una expansión, a crecer, pero sin, como vamos a ver, perder estabilidad, porque la tienda no deja de ser una estructura que, si está bien hecha, tiene solidez, pero no es la solidez de un edificio con unos cimientos de cemento, con una estructura de ladrillos, etc. Es más, ¿cómo se diría?, vulnerable, ¿no?, a los vientos, a las tormentas. Somos tienda, no edificio sólido todavía. En un sentido, sí, el Nuevo Testamento nos compara con un edificio, pero en el sentido de que estamos en construcción. Pero es que la imagen de la tienda todavía habla, si cabe, un poquito más de vulnerabilidad. Nos hace ver la parte realista de la Iglesia y de los componentes de la Iglesia, de su imperfección, de la obra, de los peligros que nos amenazan humanamente hablando, de la necesidad no solamente de ampliación, sino también de estabilidad.
Y eso es a lo que se refiere ese último punto de resiliencia, una palabra que se está utilizando mucho hoy día, pero es una palabra que indica aguante. Aguante frente a la tormenta. Esta tienda de campaña, que no deja de ser tienda de campaña y que está por lo tanto sometida a vientos, a lluvias, a tormentas, tiene que tener las estacas lo más firme posible, porque no deja de ser tienda, ¿verdad? Y está llamada a ser resiliente, a aguantar e incluso a superar las tormentas, porque la resiliencia nos habla no solamente de aguante, sino de que cuando ha pasado la tormenta temporal, queda más fuerte o recupera no solamente lo que era, sino que la tormenta le ha ayudado a superar, porque se ha mejorado la tienda a causa de todo lo que la tienda ha pasado. Entonces la tienda queda más reparada y fuerte. Bueno, esta es la imagen, era una imagen habitual en aquellos tiempos que ya de por sí les enseñaba bastante al pueblo de Dios de su situación, pero el llamado ahora es a que deben ensanchar el sitio de su tienda. Y en esto quisiéramos meditar, pero antes vamos a fijarnos en la imagen de la tienda, porque creo que es muy curioso y podríamos establecer unos ciertos paralelismos para darnos cuenta de elementos que son importantes en una tienda y que son importantes también en la vida del pueblo de Dios, en la vida de la iglesia a raíz de esto. Vamos a pensar en la iglesia como tienda, ¿sí? Y en esta iglesia o en esta tienda pues hay postes, hay lonas, hay cuerdas y hay estacas. Son los elementos, ¿no? Básicamente que componen una tienda. Los postes que la sostienen, nos habla de las lonas que la cubren, las cuerdas que están uniendo los diferentes postes y las estacas que son lo que dan solidez a esa tienda. ¿Cuáles son los postes, las lonas, las cuerdas, las estacas de la iglesia? ¿Por qué esta imagen aplicada a la iglesia del Señor? Bueno, yo diría, estableciendo una comparación que nos ayude a entender, que sí, la iglesia tiene unos postes que sostienen la iglesia. Y podríamos decir, en un sentido, todos somos postes, porque todos somos miembros, parte, y debemos sostener la obra del Señor, ¿sí? Pero podríamos decir, hay algunos postes quizás que sostienen más la estructura, son más centrales, no porque ellos en sí mismos sean personas más importantes. Todos y cada uno en la obra de Dios tenemos nuestro lugar, tenemos nuestro servicio que ofrecer, tenemos los dones que Dios nos ha dado. Pero la palabra de Dios distingue y dice que hay algunos dones en la iglesia que tienen más repercusión en la vida de la iglesia porque están llamados a gobernarla, a enseñarla, a dirigirla, a aconsejarla. Son esos ministerios que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 resalta y que están llamados a equipar a la iglesia para que todos juntos hagamos la labor. Cuando el apóstol Pablo compara la iglesia con el cuerpo humano, pasa algo semejante. Todos los miembros del cuerpo, dice el apóstol Pablo, son importantes, porque no puedo yo decir, pues no sé, que esta mano no sea importante o que un ojo no sea importante, porque todos y cada uno tienen su función. Pero hay algunos miembros del cuerpo que tienen su salud más repercusión sobre el resto del cuerpo. El corazón, por ejemplo, es un miembro, un elemento del organismo humano que tiene mucha importancia. Claro, a mí me pueden quitar este dedo y me fastidian, claro, pero no es tan importante como si me quitan el corazón, porque sin el corazón no vivo, o si me quitan un pulmón, o si me quedo sin una parte del estómago. Creo que entendéis la comparación. Entonces, todos somos importantes, todos tenemos un lugar, pero en la iglesia hay algunos postes que son, podríamos decir, más importantes en el sentido de la responsabilidad que tienen en la obra de Dios. Ese equipo gobernante, ese consejo pastoral de una iglesia, ese equipo de diáconos que tienen estas responsabilidades en la dirección de la obra de Dios, tienen que aceptar ellos mismos y tienen que aceptar a la iglesia que son muy importantes para la obra de Dios, porque su acción para bien o para mal van a tener una repercusión en la vida de la iglesia probablemente mayor que en otros casos. Así que podríamos decir que en una iglesia hay
postes, hay ese equipo director de la vida de la Iglesia, no para exaltarse a sí mismos, por supuesto, sino por la responsabilidad que aceptan en humildad delante de Dios en lo que es el sostenimiento de la tienda de campaña, que no deja de ser una tienda, pero lo es. Y en ese sentido, si me permitís una palabra, tenemos que recordar cómo la palabra de Dios nos exhorta a apoyar, no a estar de acuerdo con todo lo que nuestros hermanos que dirigen la obra del Señor hagan, y a veces hay que ser muy críticos y a veces incluso se ha llegado al caso de tener que despedir a algún pastor por cosas que no estaban haciendo bien. Pero por principio bíblico necesitamos orar, apoyar, alentar a esos postes, porque si esos postes caen, va a afectar a la vida de la tienda más que si quizás algún otro poste, que es muy importante también y por el que tenemos que orar y levantar, cayera. Recordemos en la imagen de la tienda y en la tarea que hay que hacer de justamente lo que vamos a ver, de ensanchar y de afianzar la tienda, tienen los postes. En segundo lugar, las lonas. ¿Con qué podríamos comparar las lonas de la tienda que representa la iglesia? Yo diría que, dado que las lonas cobijan a los ocupantes de la tienda, dan cierta protección, ¿no?, para que esa relación que se vive en la tienda sea adecuada, podríamos compararlo con la comunión fraternal en la iglesia. Es importante que sea agradable, con todos nuestros problemas como humanos, pero necesitamos cobijo. La iglesia debe ser un lugar de cobijo, de cuidado. Claro que también hay problemas en la iglesia, pero tenemos que recordar siempre que es fundamental el concepto y la vida de la iglesia como lo que en griego llaman la koinonía. La iglesia es comunión, comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Es relación con Dios en primer lugar y relación a través de Él y de Cristo Jesús con los unos con los otros. ¿Qué representan las cuerdas? Las cuerdas, yo diría, que conectan los postes de la tienda. Son los ministerios de la iglesia que nos unen, nos atan en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque es ahí, en ese servicio, a través de diferentes ministerios, que se expresa esa relación de unidad. Y por último, las estacas de una tienda. Pues las estacas son lo que dan solidez, lo que agarran la tienda al suelo para que cuando vienen los vendavales y vienen los vientos fuertes, vendavales, las tormentas, las lluvias, la tienda tenga estabilidad. Y notad que el pasaje bíblico llama primero a la extensión y después a la consolidación. Las dos cosas, extensión de la iglesia y consolidación de la iglesia. La obra hacia afuera y la obra interior tienen que ir unidas. Son las dos caras de la misma moneda. Son lo que el apóstol Pablo llama, en más de una ocasión, edificar la iglesia de Cristo. Aquí usando la imagen también de un edificio, en este caso un edificio más sólido, pero que está llamado a crecer, ganando a personas por el testimonio del Evangelio y, por otra parte, a ser una iglesia más fuerte, una iglesia más grande y una iglesia más fuerte. Ese es el llamamiento. Y lo que da esa solidez, las estacas de una iglesia, es el mensaje de la palabra de Dios. Es la palabra, es la proclamación del Evangelio, es la enseñanza. Por lo tanto, es fundamental en la vida de la iglesia. Si se quiere ampliar y se quiere solidificar y poner fundamento firme, que el ministerio de la palabra sea central en la vida de la iglesia. La iglesia necesita buena predicación, en el sentido de que sea fiel a la palabra y sea relevante en la actualidad, buena interpretación y buena aplicación, ¿sí? La palabra de Dios tiene que ser central en su proclamación del Evangelio y en la edificación de los creyentes. Creo que en esta iglesia habéis tenido por años, pues, con sus altos y bajos, me imagino, como en todas las iglesias, pero habéis entendido bien la centralidad de la palabra de Dios. No perdáis eso nunca.
porque en el momento en el que esas estacas se levantan, la tienda volará. Seguro. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero en el momento en el que una iglesia levanta las estacas, puede tener una adoración excelente, puede tener multitud de actividades, puede tener un programa esencial, pero la enseñanza de la palabra son las estacas de la iglesia. En el momento en el que se levanten, todo vuela. Bien, pues el llamamiento que encontramos es: sí, alégrate, tú que eres estéril. No os he explicado esta parte del texto. Antes de pasar a lo siguiente, me gustaría explicaros sobre este tema, porque notad que Dios usa la expresión estéril para referirse a este pueblo. Le dice: regocíjate porque vas a tener hijos. Bueno, creo que hay pocas cosas que pueden más alegrar a una mujer estéril que le digan que va a ser mamá, igual al esposo, ¿no? Me acuerdo cuando, después de estar esperando 5 años para tener un hijo, pues el día que Janet se quedó embarazada, pues ya os podéis imaginar la alegría que tuvimos, ¿no? Y vivimos durante unos años, pues, el querer tener hijos y no tenerlos. Fue muy difícil, porque nos gustaban los críos y había esa, que es, yo creo, bastante normal, pues que cuando nos casamos, en algún momento queramos tener hijos, ¿no? Entonces, vivimos aquellos años, la verdad, con dificultad, con tristeza. Bueno, pues un día, sí, y después vinieron 2 más, ¿no? Con lo cual, pues, contentos de ello. Pero sabemos que, no sé si habrá aquí alguna persona que ha vivido esa situación o no, pero también se da con cierta frecuencia. Puede ser a veces problema de la mujer o problema del hombre. En aquellos tiempos siempre era culpa de la mujer, porque no se sabía mucho sobre el tema. Hoy día se sabe que a veces hay parejas que no tienen hijos porque el problema es de parte del hombre. Pero en cualquier caso la imagen vale, porque además en aquellos tiempos la mujer estéril tenía un peso... ¿Perdón? Poco bendecida. Sí, exacto. O sea, incluso maldecida. O sea, la esterilidad se veía como una especie de maldición, porque Dios no había concedido hijos a esta mujer porque algo malo había hecho. O sea, algún tipo de castigo divino era concedido. Con lo cual, el estigma, ¿no? El San Benito que se le colgaba a la mujer que no tenía hijos era terrible. Se unía la pena de no tener hijos con la pena de que socialmente te miraban un poco de reojo, como que no eras muy buena mujer. Bueno, pues la palabra de Dios se dirige a este pueblo como estéril. Espiritualmente lo había sido. Espiritualmente había sido un pueblo estéril, en cuanto que el propósito que Dios tenía para este pueblo de ser luz a las naciones no se había cumplido. ¿Os acordáis ayer de lo que decíamos del capítulo 5 de Isaías? La viña que no daba frutos. Era una viña estéril, o el fruto que dio fue malo. Ahora la imagen es: Dios se dirige a este pueblo para decirle: esta esterilidad no va a ser para siempre. Un día yo voy a dar bendición y vais a ser un gran pueblo. Por eso tienes que ampliar tu tienda, tienes que hacerla más grande, porque esta mujer estéril va a tener muchos hijos. Más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Así que manos a la obra. En aquellos tiempos era la mujer la que se encargaba de cuidar de la tienda. El hombre trabajaría en el campo, cuidaría a los animales, se dedicaba a lo que fuese, pero la tarea de la mujer era cuidar de la casa, de la tienda. Si había que repararla, a lo mejor el esposo se echaría una manita, si había un desperfecto grande, pero realmente la que ampliaba, si hacía falta la tienda, era la mujer, porque era la cuidadora de su tienda. Y lo que Dios le dice a esta mujer es: manos a la obra. Eres estéril ahora, no tienes hijo. Además, tu esposo te ha dejado por ser estéril. Te ama, tu esposo te quiere, pero como no tienes hijos y no has cumplido con la tarea, tu esposo te ha abandonado. El esposo
en este caso representa a Dios, pero en el versículo 5, que veremos esta tarde, le dice, porque tu marido, el que te ha, en un sentido, temporalmente desamparado, porque esta esterilidad tuya, en este caso, si es causa de tu pecado y de tu idolatría, te sigue queriendo. Pero tú ahora estás desamparada, estás sin descendencia y estás desamparada. Pero recuerda esto, este marido que te quiere va a volver y vas a tener muchos hijos, vas a ser una gran familia. Así que, manos a la obra, ensancha la tienda aunque todavía no tenga hijos. ¿Os recordáis? Esto es una especie de lo que pasó con Noé. Empieza a hacer la casa grande, hace el... porque va a venir lluvia, ¿sí? Es decir, adelántate. Yo estoy dando la promesa, esto es lo que viene. Ten la visión de que la tienda tiene que ser más grande porque viene bendición. Y hay que preparar la casa para la bendición que viene. Es decir, hay una promesa y hay una tarea que realizar, de preparar la casa para cuando la promesa se cumpla. ¿Sí? Es decir, debemos vivir el presente a la luz de lo que viene en el futuro e ir preparándonos. Eso es confiar en la promesa. Aunque todavía no haya caído una gota de lluvia, la lluvia vendrá. Aunque todavía no tengas hijos, prepárate porque viene. Esta es mi promesa y la tienda hay que hacerla más grande. ¿Sí? Hay que ensanchar. Y ensanchar el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Bueno, podríamos comparar con lo que antes hemos dicho de lo que cada uno de estos elementos de la tienda podría representar, y quiere decir hacer un trabajo integral. Tenemos que preparar la iglesia para lo que va a venir. Esto es visión de futuro, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado de cómo se amplía la tienda. Las estacas deben ser las adecuadas. Y no pueden faltar los postes, hay que ir preparando para que haya más postes en la tienda. Hay que tener un sentido de ampliar el alcance, como vamos a ver ahora. Pero hay que prepararnos en el presente para el futuro que Dios ha prometido. ¿Qué podríamos decir acerca de ensanchar, de ampliar el alcance? Déjame aplicarlo a lo largo de estas ideas que quisiera compartir con vosotros. Ese ampliar la tienda, ese ir preparando para, como dice el texto, que las cuerdas se tienen que alargar. Claro, si vamos a poner más postes, ampliar las cortinas, vamos a necesitar más cuerdas, ¿no? Para poner todo esto junto. Podríamos decir que esa ampliación es el abrir nuevos ministerios, el probar nuevas iniciativas, que pueden ser, por ejemplo, conociendo nuevas metodologías, pero eso sí, debemos de buscar el consenso de la Iglesia. Ayer mismo, viniendo para acá, hablaba con Agustín y con Ani acerca de esto, ¿no? Porque puede haber nuevas ideas, puede haber maneras de iniciar nuevos ministerios, y está bien que tengamos esa visión de ampliación. Si siempre nos quedamos con las mismas estacas, los mismos postes, las mismas cortinas de la tienda, las cuerdas son las mismas, está muy bien que eso se pueda mantener, pero no estamos llamados simplemente a mantenimiento, sino a reproducción y a extensión. Es lo que el texto nos está llamando. Puedes tener una tienda preciosa y estáis todos dentro de esta tienda cobijaditos perfectamente, pero el llamamiento no es solo a eso. Está muy bien que eso se dé, pero el llamamiento de la obra del Señor es ampliarlo, y ampliarlo significa, vamos a ver cómo lo pongo esto, correr ciertos riesgos, las dos cosas. Hay riesgos en las ampliaciones, pero tiene que haberlos.
Porque si nos quedamos siempre como estamos, eso también es un riesgo. Porque esa tienda tan bonita como es se va a hacer vieja si no se amplía y se usan nuevas cortinas y nuevos postes y nuevas cuerdas. Sobre todo las cuerdas al aire libre. Yo en mi jardincillo a veces uso cuerdas, cuando pasa un año ya están todas viejas y rotas. Bueno, no quiero decir que seáis viejos y rotos, ¿no? Que yo soy mayor que algunos de vosotros. Lo que quiero decir es que aquella idea de dejémonos como estamos, que ya estamos bien, es una utopía, porque las cosas cambian, nosotros cambiamos y un día nos morimos, ¿no? ¿Me entendéis lo que quiero deciros? Las tiendas se envejecen. Eso es una realidad. Entonces, hay que abrir nuevas perspectivas, nuevos ministerios. Ahora bien, ciertos y con cuidado, porque las ampliaciones de las tiendas tampoco se puede hacer de cualquier forma. Hay que ver cómo Dios nos va guiando para nuevos postes de la tienda. Esos postes que representan ministerios centrales en la vida de la Iglesia. Habrá que ir preparando nuevas personas que sirvan en determinados liderazgos. Si estamos pensando en llamar a alguien que venga para servir como pastor o ingresarlos, que lleguen a formar parte del consejo pastoral, se dan los requisitos. No se trata de poner un nuevo poste por ponerlo, hay que calibrar el poste, ¿me entendéis? Son procesos que requieren mucho cuidado, porque mejor no ampliar que ampliar mal. ¿Sí? Ampliar sí, pero ampliar bien. Y ampliar bien supone calibrar calidades, supone selección, supone oración y supone consenso. Consenso. Yo creo que esto es fundamental. Si me permitís de mi experiencia, modestia aparte, en la obra de Dios, hoy día yo veo una tendencia a cierto autoritarismo entre algunos pastores. O sea, es una filosofía que parece que está implementándose cada vez más, que como las iglesias, lo voy a poner en palabras muy brutas, me estáis grabando, pero lo voy a decir con mucho cuidado. O sea, como dar voz a la iglesia puede ser un lío, entonces mejor yo tomo las decisiones, o un pequeño equipo. Sí, pero este no es el modelo que vemos en el Nuevo Testamento. Hay un equilibrio entre la autoridad del liderazgo de la iglesia y el resto de la iglesia que participa, como en el importante concilio de Jerusalén. Es decir, tenemos que avanzar juntos. No es que haya uno delante que dice lo que hay que hacer, marca el camino y después unos le siguen y otros se van. No, no es este el modelo. Tiene que haber consenso. Ya sé que de esto hay mucho que decir y quizás en el coloquio podemos hablar más, ¿no? Pero entonces, nuevos ministerios, sí, pero con cuidado y con consenso. Ampliación, importantísimo. Nuevas iniciativas, muy importante también. No frenemos nuevas iniciativas, pero sí evaluemos, valoremos y decidamos conjuntamente lo que es conveniente para la vida de la Iglesia. Eso es parte del ensanche y la ampliación. En segundo lugar, alianzas estratégicas. Yo creo que es muy importante en esa ampliación de la tienda que no perdamos de vista de que aquí no estamos hablando solamente de la ampliación de mi iglesia. A la iglesia de San Fernando le tiene que importar no solamente la ampliación de la iglesia de San Fernando, que es muy importante y todos la queremos, sino de la ampliación de la tienda de la iglesia del Señor con mayúscula. ¿Sí? De toda la tienda universal, la tienda grande del Señor. Porque al final de cuentas somos una de esas habitaciones separadas por cortinas dentro de la gran tienda, ¿no? Somos tienda, pero somos parte de una tienda grande. Y es muy importante que una iglesia establezca alianzas, o sea, acuerdos. Vosotros sois parte de una federación de iglesias. No es que sea la única, ni sea la más maravillosa. Yo soy coordinador de ella y por lo tanto, o sea, no intento defender así hacia ahí de ultranza, pero me alegro que incluso esta iglesia a través de los años y de situaciones difíciles ha decidido seguir aliada con otras iglesias. Esa alianza hay que fortalecerla, porque no estamos solos, porque los problemas que vosotros vivís lo viven otras iglesias, pero no tenemos
hablo en general, esto no es no os estoy acusando de nada, sino en general. Tenemos una idea demasiado independiente de iglesia, ¿no? Somos parte de la obra de Dios y tenemos que ver cómo en proyectos que trabajamos podemos recibir consejo de otras iglesias. Quizás otras iglesias han hecho iniciativas semejantes a las que vosotros estáis pensando. ¿Por qué no compartir con ellos? Podemos, de hecho, ayudarnos en determinadas iniciativas, proyectos, trabajos conjuntos, ampliaciones de ministerios, de lo que otra iglesia ha vivido. Claro, es otra iglesia, pero es parte de la misma iglesia del Señor. Lo que quiero deciros es que la unión hace la fuerza, y parte de la fuerza de la tienda depende de su unión con otras iglesias. Nunca os quedéis solos. Nunca. No creo que una iglesia debe vivir sola, sino que debe estar unida, y en ese ensanche de su tienda se tiene que unir a otras para ser también beneficiada en su propia situación. Y por último, ese ensanche indudablemente habla de integración de nuevas personas, porque eso es lo que el Señor está prometiendo, que más gente va a venir a la obra de Dios, a la iglesia del Señor. Por eso la iglesia se tiene que expandir. Pero hay un aspecto que es, digamos, el de actitud, el de visión, el de convicción. Vivimos en España desde hace no tantos años, pero ya unos cuantos, un proceso de llegada de hermanos de otros lugares. Y esto está suponiendo retos para los que vienen y retos para los que estábamos aquí, porque son culturas diferentes, porque son formas diferentes, de modo que ese ahora convivir bajo la misma tienda nos puede traer algún problema, no porque sea culpa de ellos ni de nosotros, sino porque resulta que venimos de diferentes lugares, diferentes trasfondos. Pero al mismo tiempo tenemos que tener la visión de que eso puede ser una bendición, y lo está siendo en muchos casos, para el que viene y para el que estaba ya, ¿de acuerdo? Es más, nuestra propia cultura española es muy diversa. Es un país con unas culturas diferentes. No es lo mismo Andalucía que Canarias, ni que el País Vasco, ni que Madrid, ni que Cataluña, o Valencia, o Extremadura. Somos en realidad diferentes. Es más, dentro de una misma, vamos a decir, cultura, que pudiera ser, por ejemplo, la cultura gaditana, por decir algo, pues tenemos los jóvenes y tenemos la gente mayor. Entre nosotros y nuestros hijos a veces hay un salto generacional y cultural diferente, ¿no es cierto? Tienen perspectivas diferentes. Y aquí está el punto. La Iglesia del Señor, si quiere ensanchar las cortinas, tiene que acostumbrarse a la multiculturalidad. ¿Entendéis bien lo que quiere decir? Es decir, la Iglesia del Señor es una iglesia donde van a convivir diferentes culturas, nacionales y extranjeras, jóvenes y mayores, personas de más trasfondo académico y otras más sencillas en su formación, unas más pudientes y otras menos pudientes. Y el milagro de la Iglesia es la pluralidad. Es la pluralidad. Ya lo expone el apóstol Pablo hablando de judíos y gentiles. Dios ha hecho el milagro de unir en un solo pueblo a pueblos que estaban separados. Y estamos llamados, no a que cada uno montemos nuestra tienda, nuestro chiringuito. Tenemos que convivir bajo la misma tienda, porque es una la Iglesia del Señor. Entonces, tenemos que cambiar también a veces nuestras actitudes. Significa renunciar a nuestra cultura, significa renunciar a lo malo de nuestra cultura, porque no todo es bueno. Toda cultura tiene bueno y tiene malo. Y lo que nos tiene que regir es la palabra de Dios, para saber lo que yo de mi cultura puedo aceptar y es bueno, o podríamos decir neutro, y lo que no vale. Y la persona que viene de otros contextos culturales o que convive con nosotros en la sociedad, también tenía que entender que ahora lo que impera es la cultura del Evangelio de Jesucristo, podemos decir, ¿no? Son los valores del Evangelio donde hemos de vivir. Bueno, así
dicho muy resumidamente, hablando de lo que puede significar ese ensancha tu tienda. Y la otra parte es lo que encontramos en el mismo versículo 3 al final: refuerza tus estacas. ¿De qué nos está hablando esto? La obra del Señor significa, siempre implica digamos, evaluar, un revisar, un ajustar. Bueno, una casa cualquiera siempre necesita mantenimiento, ¿no es cierto? Una casa, un piso, si lo abandonamos al final, mal. Una tienda, por estar más a la intemperie, como digamos está expuesta a la Iglesia de Dios a tantas influencias, corrientes, bueno, pues también hay un desgaste de los elementos. Los postes pueden envejecer, pueden surgir polillas, el agua cae y el proceso natural es que un poste a veces necesita un tratamiento. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Las cuerdas aún más, esos ministerios que unen la vida de la Iglesia, las lonas se pueden romper. Hay crisis en la vida de la comunión de la Iglesia. Aún las estacas se pudieran deteriorar y hay que cambiarlas, hay que volver a poner estacas más fuertes porque se ha ido degradando la calidad de la enseñanza en la vida de la Iglesia. Bueno, todos esos elementos que conforman una tienda y que podemos compararlo, a donde voy es a esto: necesitamos revisar, evaluar continuamente y lo que podríamos llamar optimizar los ministerios de la Iglesia. En segundo lugar, invertir en formación y talentos. La verdad es que en más de una ocasión yo he dicho esto hablando en determinadas iglesias y ha habido una pregunta muy sencilla que he hecho: ¿cuánto en vuestro presupuesto de iglesia se invierte en formar a gente en distintos ministerios que la Iglesia tiene? O sea, la formación bíblica, formación práctica para líderes de jóvenes, para maestros de escuela dominical, para gente que colabora en la obra social, a cierto nivel necesitamos formarnos para hacerlo mejor. Nuestro ministerio siempre debiera procurar, dentro de la realidad, la excelencia en lo que hacemos. O sea, yo no me explico porque a veces le damos tan poca importancia, y voy a citar un ministerio como podría ser otro, no, esto no va por vosotros, que no tengo ni idea cómo funciona en vuestra iglesia. Pero la labor, por ejemplo, de escuela dominical, de enseñanza a los niños, es fundamental en la vida de una iglesia. ¿Por qué invertimos tan poco en formar a los maestros de escuela dominical? Es raro la iglesia que tenga en su presupuesto un apartado que diga cursos de formación para maestros de escuela dominical, tanto dinero. O ayuda para el pastor de la iglesia para que pueda, si no puede económicamente, formarse con determinados cursos. O asistencia a determinados seminarios. Bueno, quizás estamos muy acostumbrados a que cada uno nos lo pagamos todo. Ya sé que estoy tocando un tema un poquito delicado y que conste que no me ha dicho nada Agustín, O sea, tranquilo con esto, pero a dónde voy creo que me entenderéis. Es decir, cualquier organización humana, a nivel incluso empresarial, si es una buena empresa, invierte en formar a su gente, porque en realidad está invirtiendo en la empresa. Nosotros a veces invertimos muy poco en formación, por lo general, no es el caso. Otra cosa es el tiempo que se disponga para hacerlo. Pero hay que tener esta idea de que la ampliación de la tienda, la mejora de los postes, de las cuerdas, todo eso requiere un poquito de técnica preparativa en la palabra de Dios y en el desarrollo de esos ministerios. ¿Sí? Debemos pensar en ello. Yo sé que a veces la economía es muy ajustada, que no llegamos a lo más básico, lo entiendo perfectamente. Pero la actitud, el poder promover la importancia de que tenemos que tener formación continua. Y permitidme una cosita más. Y ya sé que vais a decir, uy, nos lo estás poniendo muy difícil. Es la exigencia de calidad, pero exigencia para nosotros mismos. Es decir, si yo trabajo para el Señor, no cualquier cosa vale.
sino tengo que buscar en el ministerio que yo tengo el hacerlo lo mejor posible. Y cuando subimos el estándar, de modo que no cualquiera puede ser maestro o maestra de escuela dominical, no cualquiera puede ser pastor, no cualquiera puede ser diácono, estaremos en la línea bíblica que pone exigencias para ser ancianos y diáconos, por ejemplo. No es por gusto, es porque los postes tienen que estar en buen estado y hay que renovarlos de vez en cuando. Hay que lijarlos, hay que barnizarlos, hay que ponerle algún tipo de material contra la intemperie. Más vale prevenir que curar. Y si dejamos que el poste no tenga más protección de la que a sí mismo se pueda dar, puede haber un peligro, porque el poste se deteriora y la tienda va a sufrir. Bueno, ya me diréis qué pensáis. Evaluar y ajustar. Evaluar a nivel de consejo y de equipo de ministerios de forma periódica lo que se va realizando y la proyección futura. Ya sé que esto tampoco nos gusta, porque las evaluaciones nos las tomamos como muy personales. Y si se dice que este aspecto de la Iglesia no va bien, pues el diácono que se encarga de tal área se va a ofender. No. O cualquier otra área. Tenemos que desarrollar una forma de pensar que lo importante no soy solo yo. No soy solo yo como un poste de la Iglesia, sino que es la tienda. A mí me importa la tienda, ¿no? Es decir, es amor por la Iglesia, aunque a veces me pueda tocar, porque evaluamos conjuntamente, que es muy diferente de la crítica destructiva. Nosotros sí que tendemos a evaluar. El problema no es no evaluar, el problema es que no lo hacemos bien. Evaluamos con el de al lado. No somos transparentes, no somos abiertos muchas veces. Es decir, nos interesa el bien de la Iglesia. Vamos a ver, pero no es para atacarte a ti que te encargas de ese área y decir, hay que ver, a mí no me gusta cómo lleva el grupo de alabanza la alabanza, por decir algo que no voy con ninguno de vosotros. Pero es un ministerio muy importante en la Iglesia, ¿por qué no hablamos de ello? Eso es ese espíritu de diálogo, de evaluación interna, de cómo está la tienda, para que podamos arreglar entre todos la tienda, ¿sí? Evaluar, y si hay alguna cuerda que ajustar, no para ahogar a nadie, sino para que esté más fuerte. Cómo ese ministerio encaja dentro de la unidad de toda la tienda. Bueno, por último, el mensaje, esto ya lo he dicho, asegurar las estacas, buen programa de enseñanza, predicación sólida y contextualizada. No estamos pidiendo que ni Agustín ni ningún hermano sea un Spurgeon, ¿de acuerdo? Sabéis que fue Spurgeon, un predicador muy famoso, un Billy Graham. A Dios a cada uno nos da, pero sí que es importante que este aspecto y además en la formación de hermanos en la Iglesia también exista. Vale, os voy a proponer un plan de acción, así muy rápido, que ya yo creo que se ha ido el tiempo, ¿verdad, Agustín? ¿A qué hora teníamos que acabar? 10 minutitos, 15 minutos. Vale, muy bien. Un plan de acción. Un diagnóstico. Nos cuesta mucho, no nos gusta hacerlo, pero está muy bien que hagamos un diagnóstico de la tienda, ¿sí o no? A ver, ¿cómo está la tienda? Evaluar el estado actual de cada poste, identificar fortalezas, debilidades, oportunidades, riesgos. Hoy día en la empresa se hace mucho lo que llama un DAFO. Un DAFO viene de debilidades, a ver si me acuerdo, fortalezas, riesgos y oportunidades. Bueno, pues es bueno esto, pero no estamos acostumbrados, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque si no pensamos que se trata de una crítica, y no es eso, es una crítica constructiva, ¿sí? Juntos, porque además, si hay algo que no va bien en la Iglesia, no necesariamente es culpa de Agustín, o de Eloy, o ¿cómo es el otro hermano? Andrés, bueno, podéis poner los nombres, ¿no? Todos lo achacamos a los postes, pero nada, no hay un problema por otro lado, ¿no? Ahí tenemos que evaluar, entendiendo que es responsabilidad de todos. Refuerzo, fortalecer los puntos débiles, ampliar y renovar el equipo. Ya me diréis si eso cómo está, ¿no? Pero indudablemente es muy importante que en nuestro plan de acción el refuerzo esté contemplado.
La expansión, orar y estudiar conjuntamente qué estrategia se va a seguir, hemos hablado ya de esto. Y la fase 4, consolidación, evaluar y seguir aplicando las medidas más apropiadas, consolidando lo conseguido. Porque indudablemente dentro de lo que se ha hecho, pues habrá cosas buenas y otras que son mejorables, ¿de acuerdo? Señales de alerta. ¿Tu tienda necesita atención urgente? Bueno, aquí veis algunas casillas, bueno, no se ve bien en la diapositiva, yo lo veo bien en el ordenador, pero aparecen aquí como varias casillas y yo he puesto dos como ejemplo. A lo mejor, ¿qué necesita, mi tienda, mi iglesia? Pues, por ejemplo, se puede decir el equipo está desbordado. Hacen mucho, pero no pueden hacer más. Y no hay personas disponibles, en principio, para unir fuerzas. El crecimiento se ha estancado sin una razón externa clara. Podría ser otra señal de alerta. Bueno, quizás podríamos rellenar otras casillas, ¿no? ¿Cuáles son señales de alerta? El objetivo es este: una tienda más grande y más fuerte. Y digo, el crecimiento sostenible no es solo expandirse, es asegurarse de que cada poste, cada cuerda y cada estaca está en su lugar antes de dar el siguiente paso. Y esa es la tarea que tenemos por delante. Empezábamos con una gran promesa que no solamente tiene que ver con la iglesia de San Fernando, no solamente tiene que ver con lo que está pasando en 2024, es una promesa que va más allá en el tiempo y va más allá en lo que es toda la obra de Dios, la gran tienda, ¿sí? Ahora, a la luz de lo que es esa promesa divina, de que la iglesia, gracias a Dios, nunca mejor dicho, se va a extender, y esperemos que una parte de eso corresponda a la iglesia de San Fernando. Pero debemos vivir con esa expectativa. Si va a haber crecimiento, si va a haber extensión, tenemos que preparar la tienda para que dé cabida, para que los postes, las cuerdas, las estacas estén en su lugar, y entonces podamos extender y coger las estacas y ponerlas más lejos, pero no menos firmes. Más estacas y más firmes, porque cuanto más grande sea la tienda, más estacas y más firmes tendrán que estar. Porque lo que no van a faltar son los vientos, las tormentas, y os aseguro que vivimos tiempos de mucho vendaval en el mundo cristiano. Mejor prepararnos, porque si no, fácilmente la tienda puede desanclarse de su lugar y tenemos que afianzarla bien. Pues que Dios nos ayude, y es tiempo de reflexión, es tiempo de oración, es tiempo de decir: Señor, gracias que me has hecho parte de esta tienda, que es tu tienda, pero qué responsabilidad tan grande tenemos. Hay de aquel que no le importe la extensión de la tienda ni esté dispuesto para su refuerzo, se pierde una gran ocasión. Pero la promesa de Dios es que viene un futuro mejor. Vamos a orar, voy a orar un momentito y después ya nuestro hermano dirá. Señor, te damos las gracias porque tú eres el Dios que has creado y has plantado esta tienda que es tu pueblo. Y te damos las gracias porque tus promesas al profeta Isaías son promesas para nosotros también. Y te damos las gracias por ese futuro que tu palabra nos describe, que nos da esperanza, que nos da aliento y que nos llama también a la responsabilidad. Y Señor, ponemos ante ti tu obra, y en particular tu obra en San Fernando, en la iglesia Betel. Gracias, Señor, por haber sostenido a esta iglesia. Y te pedimos que estas palabras tuyas puedan ser tomadas como promesa y garante de lo que viene. Y que seas tú, Señor, el que también dirijas tu obra y dirijas a tu pueblo, para que esta tienda en particular, que representa la iglesia de San Fernando,
pueda ser ampliada, ensanchada y afirmada. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, teníamos un pequeño tiempo de coloquio, ¿no? Si algún hermano quiere preguntar algo o tiene alguna duda o algo, pues... Claro que sí. ¿Cuánto tiempo para el coloquio tenemos? Nada, 2 horas y media. 15 minutitos. Después ya tengo un tiempo para pasear, tengo un poquito la finca por dentro. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué os ha sugerido el tema? ¿Qué os parece? ¿Qué pregunta, ¿no?, os surge en que quizás no estéis de acuerdo, no se haya explicado suficientemente claro, o queráis volver a tratar o ampliar de lo que yo he dicho? A mí me gustaría, sí que es verdad que hemos hecho una visión general de la tienda, ¿no?, como iglesia, como pueblo del Señor, pero a mí me gustaría todavía aplicar un poco más a lo personal. Entonces, cada uno de nosotros somos tiendas. Y cada uno de nosotros tenemos que tener buenos cimientos. Y también tenemos que crecer sin perder la estabilidad. Y también tenemos que resistir las tormentas y las tempestades. Cuando nosotros somos buenas tiendas, en el cual mora el Espíritu del Señor en cada uno de nosotros, podremos aportar todo eso a una tienda todavía más grande, que es iglesia local, iglesia entre iglesias y luego lo que es la iglesia universal. Pero si la tienda, ese buen cimiento, esa buena estructura, esa buena resiliencia no empieza por uno mismo, por muy buenas ideas que uno quiera tener, no va a poder fortalecer una tienda más grande que es en este caso la iglesia local, ¿no?, la cual Sí. tiene que empezar por uno mismo. Sí, desde luego hay una dimensión personal, ¿no? Por dar una referencia de cómo estas dos cosas, la personal y la comunitaria, conviven en la vida cristiana, pues tenemos, por ejemplo, el símil que utiliza el apóstol Pablo de que somos templo del Espíritu Santo. Somos cada uno de nosotros templo del Espíritu, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros, pero la Iglesia como comunidad, como pueblo, en sí como pueblo, es templo del Espíritu de Dios. De modo que sí es muy cierto que están estos dos aspectos y que debemos cuidar mucho. El énfasis, según el pasaje, puede ahondar, digamos, en lo personal o en lo comunitario. Y digamos que Isaías, en este caso, apunta más hacia el aspecto comunitario, que indudablemente tiene la dimensión personal incluida, y esta reflexión, que bien dices, pues no debemos olvidarla, ¿no? O sea, en un sentido podríamos decir, esas estacas, seamos estacas centrales de la tienda, o quizás estacas muy importantes, pero un poquito más en el lateral, que no sostienen tanto con la misma fuerza al resto de la tienda, pues podríamos decir, aplicando en el sentido que tú dices, que tengan buen fundamento, que estén bien asentadas cada una de ellas, ¿no? Indudablemente, pues hay también ese cuidado de la propia, vamos a decir, estaca, ¿no?, que tenemos, no solamente que estar bien fundamentados en la palabra, cuando decía el Señor, si alguno oye mi palabra y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Como si hay una dimensión personal de buen fundamento personal, a través del estudio de la palabra, de la obediencia a esa palabra, de la oración, de la vida comunitaria. Claro que sí, hay esa responsabilidad personal. Pero después está la otra también, que tampoco debemos olvidar, ese los unos a los otros que encontramos tan frecuentemente en el Nuevo Testamento. La expresión, por cierto, una palabra muy repetida, que se traduce así en el Nuevo Testamento, que es alelón. El alelón es el los unos a los otros, que aparece 50 y pico veces en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no solamente hay una dimensión de responsabilidad personal, sino relacional. No solo personal, sino relacional. Es decir, yo sí soy en alguna medida responsable del estado espiritual de mi hermano. Esto es algo de lo que no hablamos tanto. Por eso creo que es bueno enfatizarlo, porque decimos, bueno, yo me encargo de mí mismo y que cada uno haga su batalla. No, en la Iglesia hay un alelón, hay un los unos a los otros. Y la peor manera
de hacerlo es criticando al otro, que a veces lo hacemos todos, ¿no? Entonces, no, tenemos que cuidarnos los unos a los otros, orar los unos para los otros, exhortarnos los unos a los otros, y así hasta 50 y pico veces que aparece en el Nuevo Testamento. De modo que los postes tienen que velar por sí mismos, ¿sí? Y tienen que cuidar del poste que tiene al lado también hasta cierto punto, hasta cierta medida. Y esos postes centrales de la vida de la Iglesia, indudablemente en su labor pastoral, tienen también ellos su responsabilidad ministerial. De modo que no es solo un aspecto, ¿no? Sino que es ahí comunitario. Pero gracias por tu aportación, porque esa dimensión personal, claro, es muy importante. Ese asentar bien mi estaca, cuidarla, lijarla, mantenerla, para que yo, como estaca, pueda incluso cuidar también de otras estacas. Y yo a veces seré el que necesite ayuda. Gracias. ¿Sí? Leyendo un día la oración pastoral de Jesús de Juan 17, Sí. llegué al punto en cuando Jesucristo decía, para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que la base de la evangelización fue la conclusión que yo llegué leyendo ese texto, de que la unidad de la Iglesia es la base de la evangelización. Un mundo polarizado no va a creer nunca en una Iglesia polarizada, porque no se manifiesta verdaderamente lo que es la evangelización. Era uno, no se para, independientemente de la unidad de cada miembro, de la identidad de cada miembro de la Iglesia, sea hombre o mujer, ya sea esclavo o libre, ya sea judío o gentil. Y como dice el apóstol Pablo, que esa unidad está en Cristo. Esa unidad, independientemente de las identidades, esa unidad está en Cristo. Seguí leyendo un mensaje que preparé recientemente sobre una serie de actitudes de la Iglesia que favorecen esa unidad. En el capítulo 2 de Filipenses hay una serie de actitudes. Pablo decía, llenadme de alegría sintiendo lo mismo, decía el apóstol Pablo, teniendo un mismo amor y siendo uno en espíritu, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por rivalidad o por vanagloria, al contrario, hacedlo con humildad, considerando los inferiores a los demás, que no mire cada uno por lo suyo, sino también por los demás. Y como ejemplo de esa humillación, pone el máximo ejemplo de humillación, que el anonadamiento de Jesucristo, cuando Él se despojó de alguno de sus privilegios divinos para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, esas actitudes son las que van a favorecer la unidad. Y esas actitudes están en Cristo. No nacen de nosotros de manera natural. Todo lo que yo he leído no es natural en el ser humano. Lo natural es totalmente distinto. Partimos de un alma que ha sido de alguna manera perjudicada como consecuencia de la caída de Adán, de nuestros primeros padres. Entonces, nacemos con una imperfección que no nos inclina a vivir de la manera que Pablo está hablando en Filipenses capítulo 2 y a seguir el ejemplo de humillación de Cristo. Para entender el Evangelio, como decía antes, tenemos que ser equipados, necesitamos un equipamiento. Y estaba leyendo un texto también que está en la segunda carta de Pedro, que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1, del 3 al 8. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a
al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Sí. Gracias por hacer alusión al tema de la unidad de la Iglesia, porque indudablemente en esa expansión de la tienda es muy importante que lo haga desde la unidad de la tienda, ¿no? Por decirlo así. Cuando hablaba yo al principio de mi exposición de las cuerdas que unen los ministerios, las estacas que todos representamos, sea más alta la estaca o más baja, pero cada uno es una estaca y necesitan estar bien coordinadas y unidas, de forma indirecta, digamos, está hablando de esa unidad que se debe dar en lo que es la tienda, porque cuanto más unida y coordinada esté la tienda, más fuerte será, y desde ahí puede ocurrir su propia expansión, ¿no? Y me venía a la mente, mientras comentabas esto, hablando de la unidad y el pasaje que citabas en Filipenses, también un pasaje en ese aspecto paralelo de Colosenses, cuando Pablo habla de vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de misericordia, benignidad, etc. Acaba esa sección diciendo, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es decir, la cuerda perfecta es el amor, lo que nos va a unir como personas en nuestros ministerios. El amor ágape. Sí, el ágape. El amor de entrega total. Efectivamente, que es el distintivo del discípulo de Cristo, porque es el distintivo de Cristo Jesús, ¿no? Y ya si me permitís, digamos, extendiéndome un poquito más en el tema, este es un tema al que yo creo que no le damos la importancia que tiene la unidad de la Iglesia y en relación con su extensión, con su ministerio de testimonio al mundo. Yo os puedo decir que en lo que ha sido mi ministerio a lo largo de los años con nuestra federación, que por la responsabilidad que me conllevaba, pues me ha tocado vivir situaciones de enfrentamientos a veces en iglesias muy duros, ¿no? Que a veces se han arreglado, gracias a Dios, y otras veces han acabado en división de iglesia, ¿no? Sin entrar en el detalle de este lugar o de aquel, lo que sí os puedo decir que yo lo he vivido como las experiencias más duras de mi ministerio, porque son en esas circunstancias donde se suele ver el lado más feo del creyente. Creyentes sí, pero creyentes que bueno, manifestamos ese lado humano nuestro, porque estas características, como decías, pues son dones y fruto del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, yo a veces me he entristecido mucho porque te das cuenta de que no le damos la importancia que este tema tiene. La importancia de conservar, no de crear, porque la unidad no la creamos nosotros, la crea Dios. El apóstol Pablo dice, solícitos en guardar o conservar la unidad del Espíritu, es decir, la unidad que el Espíritu de Dios ha creado, porque es el Espíritu de Dios que nos une, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y el amor en Colosenses, ¿no? Es decir, cuando Pablo dice solícitos en Efesios capítulo 4, es muy interesante el verbo en el griego, porque lo que está diciendo es un verbo que dice poned todo el empeño, toda vuestra energía en conservar la unidad de la Iglesia, que no rompamos lo que Dios ha creado. Este es el tema, no es que nosotros la vayamos a crear, es que la ha creado Dios y ha costado la muerte de su Hijo. Cuidado en que nosotros no rompamos lo que tanto a Dios le ha costado. Y si lo hacemos, es un pecado muy serio. Un pecado muy serio. Yo digo, ¿me estáis grabando? Sí, bueno. Pues lo voy a decir de todas formas. No, está muy bien, que quede grabado. Que el gran pecado de la Iglesia evangélica es el de las divisiones. O sea, no le damos suficiente importancia. Somos tan independientes unas iglesias de otras que como haya una tal, pues tú para acá y yo para allá. No, ¿cómo que es esto? Bueno, podría decir mucho, pero ya me empiezo a emocionar. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado
en conservar la unidad del Espíritu. Es del Espíritu de Dios, porque es Él el que la ha creado en el vínculo de la paz. Así que, cosa seria estamos hablando. ¿Y qué responsabilidad tenemos cuando la tienda de campaña ya es anciana como nosotros, ha pasado muchas tormentas, y esas jóvenes estacas se las lleva la tormenta? ¿Qué responsabilidad tiene la Iglesia? Siempre tenemos algo de responsabilidad, pienso yo. O sea, tampoco vamos a decir es que no hemos cometido errores. Claro, pues somos humanos. Lo que tenemos que ver, la gracia de Dios y la misericordia de Dios, que será el tema de esta tarde, por encima de nuestros errores. Y que incluso la situación que podemos pensar en esta línea no es tan mala como la de ser estéril, porque la situación a la que Dios se dirige es un pueblo que Él describe, no yo, como estéril. Y a ese pueblo estéril Dios le da esta promesa. Entonces, responsabilidad, bueno, puede estar la responsabilidad personal, que puede ser diferente de unas personas a otras, puede ser una responsabilidad comunitaria, y no vamos a decir que no la tenemos. Hay iglesias, no lo digo por vosotros, pero hay iglesias, en mis visitas a las iglesias de Fieida a lo largo de los años, que he notado que había lo que se dice en inglés un gap, o sea, un salto generacional. Había gente más joven y gente más mayor, que ese ámbito de edad, a lo mejor el ámbito de edad, por ejemplo, decir algo, que va de los 30 a los 40. Hay iglesias que en un determinado momento dices, hay gente entre 30 y 40 años. Y después me cuentan que hace 20 años, cuando esos que ahora tienen entre 30 y 40 tenían entre 10 y 20 o 20 y 30, es que hubo un lío en la iglesia y la gente joven se fue. Eso es muy triste, eso es muy triste. ¿Tenía esa generación responsabilidad? Yo creo que sí, asumámosla. Sí, hemos podido tener una responsabilidad. Algo quizás hemos hecho mal. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a quedar en la pena, hundidos y deprimidos? ¿Cómo No. salir de ella? En primer lugar, pidiendo perdón. Perdón personal y perdón comunitario. Decir, Señor, algo más habremos hecho. Enséñanos tú qué podemos aprender para que esa historia no se repita. Eso es lo que refiere al pasado. En lo que se refiere al futuro es entender que será por la gracia de Dios que como iglesia levantaremos cabeza. Y un día Él va a traer a gente joven o gente de otras edades, porque al final es que es así, en esa y en todas las circunstancias. Dependemos de la gracia de Dios. Tenemos una responsabilidad, pero tenemos que encomendarlo al Señor y no creer que es imposible. Porque claro, en el momento en que una iglesia diga, nos hemos hecho mayores y aquí no hay esperanza, pues apaga y vámonos. No, no podemos hacer eso con Dios, ni con sus promesas. Nosotros, con la edad que tenemos una responsabilidad. Le pediremos perdón al Señor si hemos cometido errores. Y a lo mejor algunos de esos son nuestros hijos, que se vieron implicados. Es posible. Yo en la iglesia en la que estoy, pasó eso hace años. Y sus padres están en la iglesia de hoy día. Bueno, hará cuestión de 2 meses, apareció una muchacha, uno de esos hijos que se fueron. Y ha vuelto a la iglesia. Pedirles perdón a ellos también. Sí, sí, sí. Tenemos la ocasión. Yo Es lo verdad. tengo claro. Sí, sí. Y cuando vengan, si vuelven, o cuando vengan otros, Señor, ayúdanos. Sí, sí. Pero no les digamos, ya sé que no lo vais a hacer, pero no les digamos, vaya, ¿cuánto tiempo has estado sin venir por la iglesia? Es decir, tenemos también que estar preparados por si el Señor vuelve a alguno. Y si es que va a otra iglesia, gloria a Dios que ha vuelto a otra iglesia. Claro, nos gustaría que fuera la nuestra, ¿sí? Pero no sería el primero ni el último que ha vuelto, porque ellos también asumieron una responsabilidad. No fue todo culpa de la iglesia, ¿vale? Porque otros, modestia aparte, también hemos vivido crisis de iglesia y hemos visto cosas de joven que no queríamos haber visto. Ellos también tenían una responsabilidad. En definitiva, hay un punto, volviendo a tu pregunta, de aceptación, de confesión, que es muy sano, que es muy necesario. Hay otro punto que es el de la esperanza, el de mirar hacia adelante, el de confiar en las promesas de Dios. Y hay un punto presente que es vivir por la gracia de Dios siendo fiel a Él. Y siendo gente de esperanza. Porque claro, si nosotros, que estamos llamados a anunciar el Evangelio, perdemos la esperanza y la visión del futuro, no, es que no es por nosotros, sino a pesar de nosotros,
que el Señor hace su obra. Perdona. Sí, Yo, Carmen. Ya está muchos años en la iglesia. Ya, Y así he aprendido todo lo que tenía que aprender porque me llegó hasta el corazón. Yo hubo un tiempo que yo no podía ir a esta iglesia porque yo vivo lejos. ya, Y yo que vine a la iglesia, que yo me tengo que ir porque está aquí en donde vivo. claro, Y yo estaba pensando, Dios mío, ¿para dónde quiero? Digo, nada, para la iglesia de San Fernando. ya, Porque es la misma iglesia, esta es la misma iglesia que estaba donde nosotros estamos. ya, ¿Por qué me tengo yo que cambiar a otro sitio que yo no vea que estoy ya, satisfecho de voluntad, cariño, de todo? Claro. Porque lo que pensamos somos nuestros hermanos. sí, Cuando pensemos me digo, Dios mío, qué bien estoy aquí, qué alegría me da. Porque cada día tengo el corazón lleno. claro, claro, Y que me ha dado unos hijos muy lindos. ya, ¿Qué ya. quiero? Pues ha dicho usted muy bien, claro. O sea, hay circunstancias cuando sí tenemos que cambiar de una iglesia, como las que Carmen apunta, incluso también se pueden dar circunstancias que la iglesia toma un camino errático, pudiera ocurrir. Es decir, si yo estoy en una iglesia donde en lugar de ser la palabra de Dios central y enseñar y predicar su palabra, pues se dicen otras cosas, o incluso puede haber doctrinas muy ya torcidas, pues yo no puedo quedar en comunión con esa iglesia. De modo que si hay ocasiones, sea por temas personales, como apunta Carmen, de vivienda, sea por temas doctrinales, es que hay de todo. O sea, hermanos, nos podemos encontrar hoy casi de todo. Por lo tanto, sí. Y también, si me permitís, hay viñas silvestres. Con lo cual, sí es verdad, o sea, le duele a uno decir esto, pero hoy día se da el caso ¿no? Con lo cual tenemos que ser muy sabios. Ahora, esto no va en contra de lo que antes hablábamos acerca de la unidad de la Iglesia. Claro, la unidad de la Iglesia va unido en su expresión a la madurez de la Iglesia. Si una Iglesia, en lugar de caminar hacia la madurez cristiana basada en Cristo, en su palabra, lo que hace es lo contrario, pues entonces mal asunto. Entonces mal asunto. De modo que sí, es así. Ahora, otra cuestión es cuando van surgiendo los problemas, cosas que quizás no nos gustan tanto, como buscar la manera de que yo lo que haga es contribuir a una mayor cohesión en la vida de la Iglesia y no a una disgregación. La disgregación de las iglesias es cosa seria. Estamos atentando contra la unidad de la Iglesia. Eso sí es grave.